Buenas tardes para todos. Bueno, como ya les expresamos, hoy vamos a socializar el sexto módulo, que es matrimonio y familia, un espacio creativo en el diálogo, la paz y la justicia social. Para esto contamos con la presencia de el presbítero Elkin Javier Castro Fernández. Él es sacerdote diocesano de la diócesis de Duitama en Sogamoso. Es psicólogo de profesión, delegado de la pastoral familiar de la diócesis de Duitama en Sogamoso. Licenciado en Matrimonio y Familia del Instituto Teológico Pontificio Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia de la Pontificia Universidad Lateranense en Roma, Italia. Bienvenido, padre, muchas gracias. Y bueno, recuerden todos participar. Gracias a todos, bienvenidos. ¿Me escuchan bien? Vale, listo. Entonces, manos a la obra, ya hicimos oración. Un cordial saludo a toda la diócesis de Soacha. Una amistad muy interesante con el padre Oveimar, y por eso estamos por acá. Dentro de las tareas que la iglesia me ha regalado está también la coordinación de la pastoral familiar en toda la regional cundiboyacense. Soacha pertenece a nuestra regional, comprendida las arquidiócesis de Bogotá y Tunja y todas las diócesis alrededor, de manera que tenemos un trabajo en conjunto con Facatativá, Fontibón, Girardot, Soacha, diócesis de Duitama, diócesis de Chiquinquirá, diócesis de Garagoa, arquidiócesis de Tunja, diócesis de Yopal. Es un trabajo bien grande. El arzobispado castrense también está con nosotros y el exarcado maronita. También un agradecimiento a Claudita, pues que está aquí con nosotros por esas cosas de la vida. Yo estudié en Bucaramanga, mi seminario, y pues quedaron muchos amigos, y cuando apareció esta bonita iniciativa de la Pontificia Bolivariana de extender el conocimiento a las diócesis, pues Duitama Sogamoso fue de las favorecidas, arrancamos nosotros, eh, hicimos pues de esta amistad algo bien bonito. Ya tuvimos la posibilidad de estar en un encuentro en Bucaramanga, un encuentro internacional de teología de la familia, algo bien hermoso, y pues ahora esta invitación gratis lo recibisteis, dadlo gratis, de manera que hoy soy yo, más adelante será alguno de ustedes compartiendo esta experiencia con otras diócesis. Ese es el ideal, ¿no? Hoy celebramos a San Marcos, y San Marcos, pues, él no conoció, así como lo estamos viendo nosotros, a Jesús, como lo conoció Pedro, como lo conocieron los otros, ¿no? Él conoció la predicación de Pedro, y conociendo la predicación de Pedro hizo un evangelio, el evangelio de Marcos, el más cortico, el más hermoso. Entonces, pues, el ideal es eso, que la idea vaya transmitiéndose unos a otros. Sabemos que Claudita está llegando también al final de todo este trabajo hermoso en la pontificia, con muchos frutos. Le agradezco, Claudita, por tanta generosidad. Me decía hoy que es prácticamente su último curso acá, o sea, nuestra última compañía, pero bueno, yo sé que todo lo que Dios va dejando en el corazón va para toda la vida. Eh, yo cuando llego a las parroquias le digo a mis comunidades que los más importantes son ellos, porque nosotros no. Nosotros los sacerdotes somos los últimos en llegar y los primeros en irnos. Y eso pasa con las universidades, con todo el cuento. ¿Cuántos rectores vio pasar Claudita en su tiempo de la pontificia? Mucha gente, los últimos en llegar, los primeros en irse, los párrocos, los delegados de la pastoral. Lo que permanece son las comunidades, las personas. Y por eso nos interesa formar el corazón de todas estas comunidades. No sé si la presentación la van a hacer ustedes o la hago yo desde acá. Su merced, padre. Listo, vale. Entonces ya les comparto pantalla. Con eso los voy ubicando. Listo. Presa su... Listo. Ya la están viendo, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. Vale. Pues bueno, este tema que me gusta muchísimo, matrimonio y familia, espacio creativo en el diálogo, la paz
y la justicia social. La familia no está llamada a resistir el cambio, sino a habitarlo con sentido, convirtiéndose en un lugar donde la vida se comprende, se acompaña y se transforma. ¿De qué les voy a hablar? De muchos temas, porque el tema es amplio, pero pues el ideal es que lo vayamos compartiendo entre todos. Yo de pronto haré una pregunta, o de pronto alguno si voluntariamente la quiere contestar, pues como para estar en contacto. Yo sé que es un poco difícil la virtualidad, pero es un espacio grande de aprendizaje. Vamos manos a la obra. Les voy a hablar del matrimonio y la familia como espacio creativo. Vamos a hacer una introducción mirando más o menos qué está pasando en el mundo contemporáneo. Vamos a hablar de las transformaciones sociales, de los nuevos estilos de vida. Planteamos un problema. Después hablamos de una parte antropológica, es decir, la mirada del ser humano, construcción de la identidad como un proceso dinámico, la dimensión afectiva, la crisis de la búsqueda de la maduración, los aportes de la psicología contemporánea. Vamos a mirar aportes teológicos para la persona y la familia. Vamos a ver la familia como un sistema relacional. Vamos a ver la diferencia entre un conflicto y el diálogo en la vida familiar, la familia, cultura y diálogo intercultural, fe, libertad, maduración personal, familia como minoría creativa. Parece que el espacio viene justo a la medida, porque les puedo compartir un poco de la tesis que elaboré por ahí cuando estaba estudiando en Roma. Taller de aplicación, que es el que la universidad nos presenta, que lo compartiremos entre todos, y al final una síntesis y conclusiones. Bueno, a manera de introducción, ¿qué les digo? Que la familia a lo largo de la historia ha sido comprendida como el núcleo fundamental de la sociedad. En eso estamos de acuerdo. La pastoral familiar quizá es la pastoral de las frases bonitas. La familia es el centro de todo, si se daña la célula fundamental, todo se viene abajo, pero ponerle carne a eso es un tema complejo y lo vamos a hacer entre todos. El primer espacio de socialización es en la familia, donde aprendemos a vivir con otros, y el lugar donde el ser humano aprende que es una relación. Miren qué bonito eso. Nosotros nos definimos por nuestras relaciones. ¿Quién es usted? Yo soy el hijo de, yo soy el hermano de, yo soy el papá de, yo soy el sobrino de, yo soy la tía de, yo soy el primo de. Siempre, siempre en relación. Eso lo da las coordenadas de la familia. Esta afirmación encuentra un profundo fundamento en la visión cristiana de la persona. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Es decir, estamos llamados al encuentro y la comunión. Dios no es un ser solitario y trancado por dentro, no. Dios es comunidad, es una comunidad de amor. La imagen de la familia siempre tiene referencia a la Santísima Trinidad. Sin embargo, en el contexto contemporáneo, este núcleo, la familia, experimenta transformaciones profundas que desafían estructuras tradicionales, las dinámicas internas y su capacidad de transmisión de valores. Como advierte el Papa Francisco, no vivimos simplemente en una época de cambio, sino en un cambio de época. Todo está cambiando, lo cual afecta directamente la comprensión de la familia. Es en esa realidad donde nosotros tenemos que hablar. No podemos pensar que vamos a vivir un mundo distinto al de la familia, una cosa que solamente cabe en nuestra cabeza, ¿no? La familia como Dios la pensó en medio de un mundo que tiene otras mentalidades de familia. Más que un espacio de mera convivencia, la familia está llamada a convertirse en un lugar creativo. Un lugar creativo, es decir, la capacidad de crear algo nuevo. Nos encontramos en una realidad marcada por la pluralidad cultural, la diversidad de propuestas de sentido, los cambios en los estilos de vida, una creciente fragilidad de los vínculos. En este escenario, la familia ya no puede sostenerse únicamente por la costumbre o la tradición. Requiere una nueva comprensión de sí misma y de su misión y de su lugar en la construcción del tejido social. Ya les decía, un espacio creativo es el lugar, la familia, donde podemos nosotros transformar todo esto que el mundo nos presenta
el ámbito donde se generan respuestas nuevas frente a los desafíos actuales, donde la diferencia no sea percibida como amenaza, sino como oportunidad de crecimiento, y donde el diálogo se configure como el camino privilegiado para la construcción de la paz. Nuestro gran San Juan Pablo II, que nos puso a hablar de familia, decía: la familia es el camino de la iglesia. En este mundo donde hay tantas problemáticas de guerra, es importante hablar de paz, pero el lenguaje de la paz nos lo da la familia. Interesante, ¿no? Como para hablar de Dios, el alfabeto es la familia. Es decir, que si un día nos quitan las coordenadas con todos estos cambios de qué es un padre, qué es una madre, qué es un hijo, qué son unos hermanos, nos quitan el lenguaje de Dios, porque Dios se reveló como padre, Dios se revela como hijo, Dios se revela en una familia de hermanos, en todos esos lazos familiares, lazos de sangre. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, somos consanguíneos de Dios. Cuando perdemos el lenguaje de la familia, perderíamos el lenguaje para hablar de Dios. Y cuando perdemos el lenguaje de la familia, perdemos el lenguaje para hablar de la paz, de la reconciliación, de todo esto que se nos propone en este argumento del recorrido. En este sentido surge una pregunta fundamental que orienta esta reflexión. ¿Cómo puede la familia, en medio de las nuevas realidades sociales, constituirse en un espacio creativo, capaz de integrar la diferencia, promover el diálogo, contribuir a la construcción de la paz? Pues responder a esa pregunta es nuestro desafío e implica articular diversas dimensiones: la comprensión psicológica del ser humano, la visión teológica de la persona y de la familia, y la lectura crítica de las transformaciones sociales actuales. No se trata únicamente de analizar la crisis, sino de descubrir en ella una oportunidad, repensar la familia como un espacio generador de sentido, capaz de formar sujetos libres, responsables y sobre todo abiertos al encuentro con el otro, la otreidad de la que hablaban los famosos psicólogos contemporáneos. Bueno, es como las líneas fundamentales sobre las que voy a construir esta propuesta. Vamos a hacer una especie de planteamiento del problema. La sociedad contemporánea se caracteriza por una profunda transformación de las estructuras culturales, sociales y religiosas. Todo se pone en duda. Lo que ayer era, hoy ya no es. La globalización, el acceso masivo a la información y la diversidad de propuestas de sentido han configurado un escenario en el que las identidades ya no son estáticas, sino dinámicas y en constante construcción. Maravilloso eso, ¿no? Yo recuerdo los que son más así como cercanos a las cosas de la iglesia, y a mí me llama mucho la atención que somos como, no sé, como que dejamos pasar las cosas, la riqueza, y nos damos cuenta de eso. Cuando yo era niño, había un misal, una fórmula de misal. Ya cuando estaba en el seminario, cambiaron el misal. Y ahora que estoy pues ya de sacerdote de muchos años, vuelven a cambiar el misal. Y yo me pregunto cuántos de nosotros nos hemos dado la tarea de preguntarnos qué cambió. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estábamos en el seminario decían que cambió, ya había cambiado el ustedes, el vosotros, pero a la consagración no habían sido capaces de cambiar eso, ¿no? O sea, que eso permanecía así: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esa permanecía así, aunque se haya cambiado el ustedes. Pues llegó el Papa Francisco y todos estos liturgos, y eso que en mi seminario parecía imposible de cambiar, ahora lo cambiaron. Y ya se dice, tomen y coman porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y beban. O sea, parece que las cosas fueran a estar estáticas toda la vida, ¿no? Van cambiando, y esos cambios no tienen que darnos miedo ni nada de eso. Padre Elkin, no se está viendo la presentación. Que no se está moviendo, padrecito. Que estamos en la introducción. Vale, es que estamos en la introducción. Sí, sí. Imagínense lo que viene. Vale, yo les voy diciendo ahí en el momento en el que vamos cambiando. ¿Listo? Más o menos lo que tengo es como una diapositiva por tema grande, de manera que solamente tienen 10 diapositivas. ¿Listo? Pero les estaba diciendo, por ejemplo, en ese caso del misal, había algo muy bonito que a mí me cautivaba cuando era niño. Decía: envía, Señor, el rocío de tu espíritu sobre estas ofrendas. A mí eso me cautivaba muchísimo.
ese rocío del Espíritu pues se perdió con las nuevas traducciones. Me encantó cuando llegué ahí y encontré los misales en italiano y decía, envía Señor la arrullada del todo espíritu. O sea, hay cosas que pareciera que van a estar estáticas toda la vida, no, todo cambia, todo cambia. En este contexto, las nuevas generaciones crecen en medio de una amplia gama de posibilidades que les permiten explorar distintas formas de vida, sistemas de creencias, experiencias culturales. Es decir, antes, por ejemplo, se era católico o se era, diríamos en ese tiempo, protestante o evangélico, ¿no? Ahora perfectamente un pelado puede llegar a la universidad diciendo que él es budista. Esos son retos. Esto confirma que la fe no puede sostenerse únicamente por la tradición. Yo les voy a hacer mucha referencia al Papa Benedicto XVI, porque lo quiero mucho, porque he leído mucho de él, y él decía, no se comienza a ser cristiano por una idea, sino por un encuentro. Lo que se va a mirar al final es qué tanto nos hemos encontrado con Cristo para que lo propio de nosotros permanezca en pie. Si bien esta diversidad representa una riqueza, también genera tensiones en el ámbito familiar, donde conviven visiones del mundo diferentes y expectativas divergentes. La familia, que tradicionalmente ha sido el espacio de transmisión de valores, se enfrenta hoy al desafío de acompañar procesos, sin caer ni en la imposición ni en la indiferencia. Este equilibrio de profundamente evangélico Jesús no impone, llama, acompaña, propone. Sin embargo, la vida concreta, muchas familias oscilan entre la rigidez y la permisividad, sin encontrar caminos de auténtico diálogo. De este modo, la pregunta no es si la familia está en crisis, sino cómo está respondiendo a esas crisis y qué posibilidades tiene de transformarla como un espacio de crecimiento, de diálogo y de construcción de paz. Como dice el Evangelio, bienaventurados los que trabajan por la paz. Bueno, entonces, mis queridos amigos, aquí vamos a pensar en esto, ya entramos en materia, ese era como el planteamiento del problema. Es grande, como les decía, pero quiero ir al fondo de las cosas, no quiero desaprovechar tiempo ni la posibilidad de transmitir cosas bonitas, así que vamos a lo que es el marco antropológico, la construcción de la identidad. ¿Qué es eso de la identidad? La identidad humana no es una cosa terminada, es un proceso que se construye a lo largo de toda la vida a partir de las experiencias, los vínculos y las situaciones que cada persona atraviesa. Desde la perspectiva bíblica, el ser humano aparece como un ser en camino, llamado a crecer y a responder a la vocación. La historia de la salvación no representa personajes perfectos, sino hombres y mujeres en proceso, en búsqueda, en crisis y en transformación. Interesante mirar esa realidad de la vida. Si ustedes preguntan a las personas de mi pueblo, ¿quién es Elkin? Tienen la imagen de cuando yo estaba de mi 0 a mis 16 años. Esa era mi identidad en ese momento. Si le preguntan a mis amigos de Bucaramanga, me conocieron de los 16 a los 24 años, mi identidad en ese momento. Si le preguntan a las comunidades donde he estado, así han pasado, y es el mismo ser humano, pero con una identidad distinta. Es decir, siempre ha permanecido lo fundamental de mí, pero yo no soy el mismo de cuando tenía 15 años. No soy el mismo del sacerdote que fui cuando comencé el ministerio. La identidad sacerdotal también ha ido cambiando, y en ustedes también ha pasado eso. Los que ya son papás de muchos años saben que hoy son papás diferentes a los papás que fueron hace 15 años. Los que son abuelos sí que lo entienden. La manera como ustedes fueron papás es totalmente diferente de la manera como son ahora abuelos. Es una cosa de locos, pero es una cosa presente ahí, ¿no? El niño molestaba en sus tiempos y lo levantaban a correa. Hoy en día el nieto molesta y el papá lo va a reprender y la abuela dice, al niño no me lo grita. ¿Por qué le hace eso al niño? Y dice, pero mamá, en esos tiempos usted me cascaba por esto. Qué interesante. O sea, es la misma persona que educó hijos de una manera, ahora quiere educar hijos de otra manera. La identidad se va formando en el paso de los años. La familia no determina completamente quién es la persona, pero sí es el primer espacio donde se siembran las bases de su manera de comprenderse, de relacionarse y de dar sentido a su existencia. Lo que se aprende en los primeros años de vida queda marcado para toda la vida, y por eso esa primera escuela es la familia antes de ir al colegio. Por eso las distintas etapas de la vida, así como la crisis, la enfermedad
Los duelos o las rupturas no son interrupciones de un proceso, sino momentos en los que la identidad se reconfigura. Piensen ustedes el gran ejemplo de la fe, Abraham. Dios le dice a Abraham, deja tu tierra. Él no sabía dónde iba, no tenía certezas, pero Abraham empieza a caminar. La identidad de Abraham se construye caminando, no teniendo todo claro desde el inicio. Maravilloso. ¿Dónde descubrimos nuestra identidad? En la manera en que caminamos, en la manera que avanzamos. Piensen en el profeta Elías. Después de grandes éxitos, después de ser un profeta grande y reconocido, tiene que dar un paso al costado. Su identidad se construye caminando también, pero se termina huyendo, agotado y queriéndose morir. ¿Ven qué interesante? O sea, la identidad está siempre en profundo movimiento. En su fragilidad redescubre quién es y se vuelve a levantar. Vamos aquí todavía en la segunda, les voy a compartir otro par de ideas y ya pasamos a la tercera idea fundamental. La dimensión afectiva y relacional de la persona. La identidad se construye en relación con otros. El ser humano necesita vínculos donde sea reconocido y amado. En la palabra de Dios encontramos que el encuentro con los otros transforma la vida. En YouTube, bueno, yo creo que ya la borraron, pero bueno, yo tendría por ahí una conferencia muy hermosa donde les hablo de Ruth y Noemí. Es un libro muy bonito del Antiguo Testamento donde a veces hacemos tantos chistes de suegras y nueras. Aquí se ve una transformación distinta, cómo los vínculos de estas dos mujeres les ayudan a redescubrir su historia y su identidad. Piensen también, por ejemplo, en el rey David. Él es elegido siendo el menor, el aparentemente insignificante. Todas son realidades familiares. Imagínense ustedes que llega un profeta a su casa y dice, vamos, Dios me mandó porque de aquí va a salir el futuro alcalde de esta ciudad. Y su papá saca a todos los hijos y no lo saca a usted. Eso le pasó a David. Vamos a sacar de acá el rey de Israel. Y Jesé va y saca a todos los hijos y a David lo deja cuidando ovejas. O sea, ni siquiera el papá contaba con el hijo. Y Dios cura esa herida de papá y lo hace grande. Dios mira de una manera distinta y esa mirada de Dios le cambia la historia a David y David cambiará la historia del pueblo de Israel. En ese proceso que nosotros llevamos de identidad, pues hay momentos de crisis, de búsqueda y maduración. No tenemos que tenerle miedo a las crisis hacen parte del crecimiento humano y pueden convertirse en oportunidades de transformación. En la Biblia también hay muchos ejemplos de eso. Jonás huye de su misión, se pierde, se resiste y en medio de su crisis vuelve a confrontarse con lo que está llamado a hacer. Dice Jesús en el Evangelio, una mujer que pierde una moneda y después de que la pierde se angustia y la busca con insistencia hasta encontrarla. La pérdida se convierte en el motor de la búsqueda y de sentido. En la Biblia nada se pierde, todo tiene sentido. ¿Qué nos dice la psicología contemporánea? Que la identidad requiere coherencia, pertenencia, capacidad de integrar la diferencia. La Escritura muestra ese proceso de muchas maneras y ese proceso pasa por un momento que interiormente nos duele, una tensión interior. El rey Saúl vive una profunda inseguridad frente a su misión, lo que termina afectando su manera de relacionarse y la manera de comprenderse a sí mismo. Nicodemo se acerca de noche, con dudas, con preguntas, sin claridad. El proceso de Nicodemo no es inmediato, pero refleja una búsqueda sincera. Tercero, fundamentos teológicos de la persona y la familia. La comprensión de la familia no puede limitarse únicamente a una visión sociológica o psicológica. Requiere también una fundamentación teológica que permita reconocer su sentido más profundo. Desde la fe cristiana, la persona humana no es solo un ser en construcción, sino un ser llamado. Dios no se impone desde fuera, sino que entra en la historia, la habita, se revela en lo cotidiano, en las relaciones, en los procesos de vida.
La familia en este contexto no es solo un espacio de convivencia, sino un lugar donde se hace visible la experiencia de Dios. No en discursos abstractos, sino en gestos concretos, en el perdón, en la paciencia, en la acogida, en la capacidad de permanecer incluso cuando todo parece romperse. Piensen ustedes cómo Dios entra en la historia en el Nuevo Testamento a través de la familia concreta de Nazaret. La familia se convierte en el primer lugar donde se encarna su misión. El ser humano en la Biblia se ve como un ser relacional, es decir, con otros. Se habla mucho de un ser racional, pero se nos olvida esa otra palabrita, relacional y vocacional. La teología cristiana afirma que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios, lo que implica que su identidad más profunda está marcada por una relación. El ser humano no es un ser aislado, sino alguien que necesita encuentro. Además, la vida de nosotros no es casualidad, es vocacional. Estamos llamados a algo, fuimos llamados por alguien. Dios dice, este es el fundamento teológico de la familia, no es bueno que el hombre esté solo. Qué bonito eso, ¿no? En un mundo donde la gente cree que la soledad es lo más grande. Yo los invito a que ojalá, yo voy rápido, pero ojalá a ustedes les voy dejando tareitas, ¿no? Miren, por ejemplo, en la Biblia, cójanse la palabra de Dios y lean el libro del Génesis y vean cuántas veces dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, hasta que llega un momento en que ve Dios algo que no era bueno. Vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y le crea a la mujer, y mire, esa es la dinámica bonita de la escritura. Vio Dios que no era bueno, vio Dios que no era bueno, vio Dios que era bueno y vio Dios que no era bueno. Y después de que le crea a la mujer dice, vio Dios que era muy bueno. Qué interesante, palabritas claves. Es muy bueno que el hombre esté en relación. Curiosamente, hoy vivimos en un mundo donde lamentablemente se han invertido los papeles. Ya le hablábamos de una sociedad cambiante, ¿no? Entonces el mundo cree, los jóvenes creen, mucha gente, profesionales en este momento creen que qué bueno es estar solo. Y la Biblia está diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Y hay gente que está diciendo, uy no, qué feo y qué terrible es llevar una familia, qué tema con los hijos, qué tema con la educación, qué tema tan grande con estar con una pareja para siempre. Eso no está bien. Y la Biblia dice, eso es lo que está bien, eso es lo que está muy bien. O sea, curiosamente vamos en un camino totalmente distinto al de Dios. Segundo ejemplo de esto del ser relacional y vocacional. La Virgen María recibe una llamada que transforma completamente su vida. Su identidad se redefine con esa propuesta vocacional. Está comprometida para ser esposa, pero ahora tiene delante de ella una misión de responsabilidad mucho más grande, ser la esposa, ser la madre del Hijo de Dios, la esposa del Espíritu. Es una cosa demasiado grande y más acepta la misión, cambia su punto de vista. La revelación de Dios en la experiencia del encuentro. Dios no se manifiesta como una idea, sino como una presencia que se revela en el encuentro. La fe nace cuando alguien se siente mirado, llamado, reconocido. No es primero un contenido, es ante todo una experiencia. Mateo está sentado en el mostrador de los impuestos. Dios lo llama, Jesús pasa, lo mira y con una sola palabrita, una mirada y una palabra, sígueme, le cambia la vida. No hay un discurso de antes, solamente hay un encuentro que le cambia la vida. El ciego Bartimeo que grita, allá insiste y Jesús le permite un encuentro que le devuelve la vista. No solo ve con los ojos, comienza a ver la vida de otra manera. La familia como un espacio teológico. La familia es un lugar donde la fe se hace vida. No solo se transmiten contenidos, sino experiencias concretas que configuran la manera como la persona percibe a Dios, la forma como vive el amor, la autoridad, el perdón, la comunicación. En el hogar influye profundamente la imagen de Dios. Piensen ustedes la imagen de Dios Padre, contada de labios de Jesús, cómo es Dios como papá, y les cuenta la historia hermosa de este hijo que se larga de la casa y el papá lo espera, no para castigarlo, sino para acogerlo.
Esa experiencia revela el rostro de un Dios que transforma la vida de un hijo. José, ante una situación que no comprende, decide no actuar desde una reacción inmediata, sino desde el discernimiento. Así como hay un anuncio del ángel a María, también hay un anuncio del ángel a José, y por eso a José a mí me gusta llamarlo padre virginal. La gente dice padre adoptivo, ¿sí? Puede sonar la palabra, pero realmente es que la única forma de ser papá es por adopción. Es decir, ustedes a mí sin conocerme ya hoy me dijeron padre, y yo no soy el papá de ninguno de ustedes. Yo soy un papá al estilo de San José que cuida hijos que no son de él, cuido hijos que no son míos. Y ustedes también, mis queridos papás, cuidan hijos que no son suyos, son hijos de Dios. La fe es ante todo una respuesta libre y personal. La fe no puede imponerse ni reducirse a una costumbre. Es una respuesta libre a una experiencia de encuentro. Cada persona está llamada a asumirla de manera consciente, incluso atravesando momentos de duda o de búsqueda. Piensen, por ejemplo, en la fe del famoso Santo Tomás ahorita en la Pascua que lo escuchamos. Yo hasta que no vea, yo hasta que no toque, y el Señor le da la experiencia, entra en su crisis, no lo juzga. El proceso de Tomás no es negado, sino acompañado. Piensen ustedes en la vocación del niño Samuel. Él necesita aprender a reconocer cuál es la voz de Dios. Samuel, Samuel. Y él se va donde el sacerdote que vive en el templo. ¿Para qué me llamas? ¿Qué necesitas? Samuel, Samuel, otra vez aquí estoy. Hasta que el sacerdote entiende, a este muchacho le está hablando Dios. Y entonces le dice, cuando lo vuelva a llamar, ponte de pie y dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Interesante, ¿no? El sacerdote con una vida muy maluca, la de este sacerdote, pero con unos consejos muy sabios. Y le enseñó a un niño a escuchar la voz de Dios. Esa es la labor de la familia en la casa. Bueno, entonces les voy a hablar ahora de la familia como un sistema relacional. La familia es un sistema relacional donde cada uno de los miembros influye en los demás y al mismo tiempo los demás influyen en uno. La familia no es un espacio donde los individuos conviven, es una red de vínculos donde circulan afectos, tensiones, silencios, formas de comunicación que configuran la vida de todos. Comprender la familia de esa manera permite reconocer lo que ocurre en cada uno y donde afecta a todos, y las dinámicas relacionales son decisivas para la construcción y la identidad y la convivencia. A mí esto me lo hizo entender de una manera especial un profesor que fue discípulo directo de San Juan Pablo II, Estanislao Grillo. Él era un filósofo, pero también un poeta. Y uno entraba a las clases con este viejito y quedaba uno como admirado de tanta sabiduría y también de tanta poesía de la vida. Él decía, por ejemplo, no me digan que en una familia de 3 personas, es decir, papá, mamá, hijo, hay la misma cantidad de relaciones que en una familia donde, por ejemplo, hay papá, mamá, hijo e hija. Y es totalmente distinta también a una familia donde hay papá, mamá, 2 hijos y una niña. Y él decía, claro, porque es que está en la relación de una familia pequeñita, que es la familia que hoy está como mandando un solo hijo, pues está la relación de papá y mamá, una relación, está la relación de papás e hijos, de los 2 papás y el muchacho, está la relación del niño con la mamá y está la relación del niño con el papá. Pero donde hay 2 hijos, empiezan a sumarse las relaciones, es decir, es mucho más grande. En esa relación de otro hijo que llega está la relación de hermanos, y en esa relación de hermanos ya cambia la situación porque hay una forma de relacionarse de la mamá con el hijo mayor, la mamá con el hijo menor, el papá con el hijo menor y así sucesivamente. Y cuando hablamos de 3 hijos, sí que más, porque hay una manera, como 2 hermanos tienen una relación con el papá y el otro tiene una relación distinta con la mamá, se multiplican las relaciones en la medida en que son más personas. Lamentablemente no lo hemos entendido y por eso a veces reducimos la familia a algo muy pequeño. Piensen ustedes en la Biblia,
en la familia de Jacob, marcada por favoritismos, por celos, por conflictos de hermanos. Lo que comienza con una preferencia del padre termina afectando profundamente la relación de todos. El papá quería un hijo más que a otros, y eso cambió la relación de toda la familia. La manera como los hermanos miraban a José, la manera como José miraba a los hermanos, la manera como el papá miraba a los otros hijos. Todas esas son situaciones de la familia. Es decir, la Biblia nos cuenta historias de familia como un espejo para que cada uno mire la propia historia de su familia. En la familia de Tobías, el acompañamiento, el consejo y la confianza entre padre e hijo muestran cómo los vínculos pueden orientar y sostener el camino de la vida. Este es un libro muy hermoso también. Es todo un curso prematrimonial. Vínculo, pertenencia y seguridad afectiva. Piensen en eso grande del vínculo, decía San Agustín. Cuando el barco del matrimonio naufraga, lo que sale a la superficie es el vínculo. Curioso, ¿no? Buenas tardes, qué pena lo tardé. Tranquilo, bienvenido, siga. Gracias. El vínculo es el elemento que sostiene la vida familiar. A través de él se construye el sentido de pertenencia y la seguridad afectiva que cada persona necesita para desarrollarse. Sentirse parte de una familia no depende solo de la cercanía física, sino de la experiencia de ser reconocido, cuidado y valorado. Miren qué drama tan grande cuando se pierden los vínculos. Yo tengo un amigo sacerdote al que quiero mucho y hace como unos 3 meses los papás se separaron. Hablé con él y él me decía, padre, qué difícil es mirar que el matrimonio de los papás de uno se destruye y sentir la impotencia de no poder hacer nada. Y él le decía, padrecito, si eso le pasa a un sacerdote que ya estudió filosofía, que estudió teología, que tiene una relación con Dios, que todos los días celebra la Eucaristía, que diríamos somos personas un poquito maduras, imagínense cuánto le afecta una ruptura matrimonial a un peladito de unos 6, de unos 7 años. Eso es lo que la gente no piensa. O sea, nosotros tenemos que cuidar el vínculo, tenemos que cuidar esa relación porque es que es lo que el mundo no ve. Estas son realidades propias de la fe y tenemos que predicarlas porque nadie más las predica. Hay un texto muy bonito de San Juan Pablo II que se llama Al taller del orfebre. Y al taller del orfebre es la historia, miren la genialidad del Papa San Juan Pablo II. Presenta 3 historias. La primera historia es la historia de un amor perfecto. Es todo en el descubrimiento del amor, es todo el camino del amor, cómo la identidad se va formando en el amor. Es una cosa bien bonita. La segunda historia, la segunda pareja que cuenta él, es la historia de un amor destruido. Y la tercera historia, miren la genialidad del Papa, hace en su cabecita que de la primera historia de amor nazca un hijo y de la segunda historia de amor nazca una hija. Y esa tercera historia de amor es la historia de amor de ese hijo que viene de un amor perfecto y de esta hija que viene de un amor destruido. ¿Cómo llegan al matrimonio estos dos? ¿Con cuántas dudas llega esta mujer? ¿Y con cuántos sentimientos llega este hombre en la incapacidad de ver que esta mujer tiene una herida de familia? Les voy a hacer un spoiler más o menos de esa obra. Llega la segunda historia donde el amor está destruido y la señora va a vender su anillo al taller del orfebre. El orfebre coge el anillo, lo coloca en su balanza y le dice a la señora, señora, este anillo no vale nada. ¿Pero cómo así que no vale nada? Si este anillo es de no sé cuántos quilates. Señora, mi balanza no pesa el metal. Mi balanza pesa la existencia. Este anillo tiene compañero y este anillo sin el otro no pesa nada. Maravilloso eso. Entendamos esa realidad. A un niño que le quitamos, le separamos el vínculo de papá y mamá, cualquiera dice, no, pero es que él tiene el papá que lo ama y con él comparte los fines de semana, pero es que él tiene la mamá y él comparte con él toda la semana. Sí, pero el niño no tiene el amor de papá y mamá. Y si no tiene el amor de papá y mamá, perdió el amor de donde nació, o sea, perdió su origen, perdió su raíz. Esa es la importancia de los vínculos.
Si les gusta la historia, la pueden buscar. Esa sí está en YouTube, yo la subí hace ya varios años. Se llama así, Al Taller del Orfebre, San Juan Pablo II. Les puede servir mucho como material de pastoral. Ya no tienen que leer la obra, solamente escucharla. Yo la hice con 3 familias de mi diócesis. Entonces como son 3 historias, cada historia tiene como 10 capítulos y cada capítulo dura como 7 minuticos. Es todo un curso prematrimonial para quien lo quiera, lo necesite, vale la pena. Es una obra de teatro de San Juan Pablo II y se habla de mucha realidad. Esto es como un abrebocas de todas esas cosas que uno tiene que compartir, pero pues el saber está ahí para que lo compartamos. Si uno se lo guarda, no sirve de nada. Entonces lo pueden buscar en YouTube. Ahí buscan mi nombre, Elkin Javier Castro Fernández, El Taller del Orfebre, San Juan Pablo II, se llama así, Nancy. Al Taller del Orfebre, San Juan Pablo II, y debajito Padre Elkin Javier Castro, ya encuentran toda la historia para compartirla. Bueno, hablemos de los modelos familiares, modelos que a veces son muy rígidos en diferencias, cómo se integra todo eso. Las familias pueden desarrollar distintas formas de funcionamiento. Algunas viven desde la rigidez, donde no hay espacio para las diferencias. Otras, en cambio, viven en la indiferencia, donde los vínculos se debilitan. Y otras logran integrar la diversidad manteniendo la unidad. El desafío es encontrar un equilibrio donde se sostenga la relación sin anular la individualidad. Piensen en el hermano mayor del hijo pródigo. Representa una actitud rígida que no logra comprender ni integrar la historia del otro. Yo estaba allá en Bucaramanga y estaba en un barrio que se llama Campo Hermoso. Estuve seminarista y en ese tiempo iba a un sitio que era un pabellón de enfermos terminales de cáncer. Me gustaba mucho eso. Me gustaba mucho el tema de compartir la etapa final de los enfermitos. Y resulta que también había un grupito de niños en un barrio nuevo, en un caserío, en una especie de urbanización, y no había quien les hiciera catequesis. Entonces yo empecé a hacerles catequesis a esos niños, y un día les leí la parábola del hijo pródigo. Se las leí, y, o sea, para esos niños era una cosa nueva. Nunca habían escuchado esa historia, ¿no? Y claro, leer la Biblia con ojos de niño, eso a uno le cambia la vida, le cambia la manera de ver la Biblia. Pues yo le leí la historia del hijo pródigo, y entonces los peladitos con esos ojos así como bien atentos a la historia, les hice una pregunta. Después de leerles toda la historia, les dije, bueno, ¿ustedes quién creen que fue la persona o el personaje de esta historia que más sufrió? Entonces un peladito dijo, el que más sufrió fue el papá. Pero chévere, ¿no? Otro dijo, no, el que más sufrió fue el que se fue, porque, pues pobrecito, imagínate todo lo que le tocó comerse la lavaza de los cerdos. Y una chinita, estamos en ese diálogo, levantó la mano y dijo, el que más sufrió fue el becerro, padre. Claro, al becerro fue el que lo mataron, ¿no? Pero yo nunca había pensado en eso, ¿no? Yo decía, después del becerro, el que más sufrió en esa historia fue el hijo mayor. ¿Saben por qué? Porque el papá recuperó el vínculo con su hijo y eso provoca una fiesta. Si la ruptura del vínculo produce tristeza, reconstruir el vínculo produce alegría. Se armó una fiesta, todos entraron a la fiesta y el que se quedó por fuera de la fiesta fue el hermano mayor. Qué interesante entender eso, ¿no? Y conmueve también la historia de un papá que está siempre fuera de la casa. Nuevamente les digo, el lenguaje de la Biblia es el lenguaje de la familia. Un papá, una casa, un papá que está fuera de casa esperando un hijo que se fue, y cuando por fin llega este infeliz que se fue, el otro que siempre había estado en la casa y que en realidad nunca había estado en la casa, está ahora fuera de la casa y no quiere entrar a la casa, y el papá le toca otra vez fuera de la casa convenciéndola a que entre a la casa. Un papá que quiere reconstruir los vínculos. En las bodas de Caná, María percibe una necesidad, interviene en esa necesidad y genera una respuesta que integra a todos.
mostrando una actitud que cuida la relación y la armonía. No se puede arruinar la fiesta porque se les acabó el vino. Qué interesante crear agentes de pastoral afanados de eso, ¿no? Estar pendientes de las familias de que no se les acabe el amor. La familia es un espacio formativo de la identidad. La familia es el primer lugar donde la persona aprende a relacionarse consigo misma y con los demás. Lo que se vive en lo cotidiano, más que lo que se dice, forma profundamente la identidad, las actitudes, los gestos y las decisiones construyen un estilo de vida interior. Jesús crece en sabiduría y en estatura y en gracia en un contexto de familia, mostrando que el desarrollo humano se da en lo cotidiano. Miren qué bonito eso. Como cuando uno siembra una planta y uno no sabe cómo se va formando todo, pero está pasando ahí en el silencio de todos los días. Así es la familia. En el silencio de todos los días va creciendo algo distinto. La transmisión de los valores en contextos cambiantes. Transmitir los valores hoy es un desafío, porque la familia ya no es el único referente. Existen múltiples influencias que inciden en la manera como las personas piensan y actúan. Por eso los valores no se transmiten solo con palabras, sino con coherencia de vida. Papás, mamás, la mayoría de ustedes están en esa tarea. Yo los comprendo, no es fácil, porque antes todas las familias enseñaban lo mismo. Hoy en día las familias son tan diferentes que se convierte en un desafío ir incluso a la casa de la propia hermana, del propio hermano. Usted le enseña a sus hijos, hay que ir a misa los domingos. A uno lo dejaban ir a la casa de un tío el fin de semana y el tío decía, nos levantamos temprano y vamos a misa. Es decir, en la casa del tío se hacía lo que se hacía en mi casa. Hoy en día usted deja ir a su hijo a la casa de su hermano y el muchacho llega a los 8 días diciéndole, pero mamá, aquí es el único lugar donde friegan la vida por ir a misa, allá donde mi tío se levantan a las 11 de la mañana y todo el domingo se la pasan durmiendo. ¿Qué misa ni qué nada? Lo comparan con la propia familia. Ahora piensen en muchachos que ya salieron de la casa y están en la universidad, viviendo experiencias y compartiendo con personas que han vivido una vida totalmente alejados de Dios y que tienen una forma distinta de hacer la vida. Es interesante eso, ¿no? Piensen ustedes en Daniel, en la Biblia y sus compañeros, en medio de un contexto cultural distinto, esta gente decide mantenerse fieles a lo que han recibido. La identidad se sostiene en la coherencia. Qué importante eso, ¿no? Aprender a hacer frente a lo que parece distinto, a lo que parece llamativo. Los macabeos, junto a su madre, viven una experiencia límite donde lo recibido en familia se convierte en convicción profunda. La mamá que anima a estos hijos y los pelados allá los van a echar a la hoguera y ellos dicen, nos echan a la hoguera y nos vamos a morir, pero Dios nos va a levantar de la hoguera, Dios nos va a sacar de ahí. Interesante, ¿no? Qué convicción tan grande que había formado esta mamá y la mamá viendo a sus hijos morir y dándoles coraje para que se mantuvieran firmes. De esas familias son las que necesitamos, familias capaces de mantenerse frente a lo que parece distinto. Bueno, vamos a la mitad de la conferencia. Mi preocupación era esa, que el tiempo pues a veces es muy corto y si se desaprovecha, pues se vuelve muy aburrido, pero bueno, aquí el tema es de dar mucho contenido. Yo voy a hablar artículo hasta el punto 9. En el punto 9 ya vamos a hacer nuestro taller entre todos, pero me interesa dar la mayoría de información posible. El tiempo está para 2 horitas, de manera que vamos en el tiempo indicado. Diferencia, conflicto y diálogo en la vida familiar. La vida familiar está atravesada por la diferencia. Cada persona tiene su propia historia, su carácter, su manera de comprender la realidad. Y eso hace inevitable la aparición de tensiones y conflictos. El problema no es la diferencia en sí misma, sino la forma como se vive esa diferencia. Cuando la diferencia se percibe como amenaza, genera ruptura. Cuando se acoge como posibilidad, puede convertirse en un camino de crecimiento. Piensen en eso porque el hecho de ser distintos no quiere decir que vamos a justificar que siempre estamos agarrados. La familia está llamada no a evitar el conflicto porque siempre aparecen los conflictos en la vida.
sino aprender a transformar esos conflictos mediante el diálogo. Miren, en los cursos prematrimoniales, que es como la misión de la pastoral familiar en muchos lugares, ya no se llaman cursos prematrimoniales, se llaman itinerarios catecumenales para la vida matrimonial. Pues una de las cosas en las que más insistimos en el discernimiento de si me voy a casar con esta persona y estoy haciendo las cosas bien o mal, es el camino de la diferencia. Te estás casando con una persona diferente, pero lamentablemente la gente a veces piensa distinto, ¿no? Yo me voy a casar con él porque es que él piensa igual a mí, a él le gusta lo que a mí me gusta, él siempre quiere lo que yo quiero. No, ese matrimonio no va a durar. O sea, Dios une la diferencia, unen la diferencia. Piensen en eso, porque lo que hace Dios en el libro del Génesis no es que todo sea igual. Dios lo que hace es separa la noche del día, y separando la noche del día le da espacio al tiempo. Sabemos qué es de día, sabemos qué es de noche. Sin eso era imposible el tiempo. Dios separa lo que es las aguas de la tierra, separa lo de arriba y lo de abajo, y separa al hombre de la mujer. Qué interesante aprender eso. La unidad en la diferencia. La diferencia no es un peligro. La diferencia es algo hermoso, y cuando perdemos de vista la diferencia, pues terminamos, perdónenme la expresión, con una mentalidad homosexual, es decir, quiero a alguien igual a mí, y por eso se difunde tanto ese tipo de visiones de la vida. Caín, en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, no logra integrar la diferencia con su hermano y termina rompiendo el vínculo. La incapacidad de gestionar el conflicto lo lleva a la violencia. Casos de la Biblia, ahí están. Abraham y Lot reconocen que no pueden convivir sin tensiones y deciden separarse sin romper la relación. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que hace Abraham y Lot? Que ellos dicen, hay un problema, no nos entendemos, vamos a separar caminos, pero no vamos a dejar de ser familia, no vamos a desbaratar, ni yo lo voy a matar, ni usted va a matar a mí como Caín mató a Abel. Sencillamente, la diferencia, ¿cómo se hizo ahí? Se gestionó con respeto. En la Biblia hay muchos casos de eso, y por eso a mí me interesa más que lo que yo les diga desde la psicología o desde la teología, siempre la referencia a la palabra de Dios, porque ahí están las historias. El conflicto puede convertirse en una oportunidad de crecimiento. ¿Qué significa eso? Que el conflicto hace visibles las tensiones que ya existen y puede convertirse en una oportunidad de crecimiento si se afronta con verdad. No es el conflicto el que destruye, sino la forma de vivir el conflicto. O sea, yo dentro de mis charlas para los que se van a casar, me gustaría tener una charla para decir cómo se hace para no pelear, pero eso sería inútil porque siempre va a haber algo por qué agarrarnos. Yo tengo una charla que dice reglas para pelear en pareja, así de sencillo, porque es que en los tratados internacionales no dice ningún país le arme la guerra a otro, ¿no? Los tratados internacionales dicen como somos distintos, como somos vecinos, y lo más seguro es que nos agarremos a pelear, entonces lo que vamos a hacer es unas reglas, un tratado internacional de derechos humanos, de manera que si estamos peleando y uno de los dos sacó una bandera blanca, yo no lo puedo matar. ¿Se dan cuenta? Reglas dentro del conflicto. Qué bonito establecer esas reglas para pelear en familia. No vamos a hablar a punta de groserías, no vamos a pelear delante de los hijos, no vamos a revolver las cosas de lo que pasó hace no sé cuántos años con lo que está pasando ahorita. ¿Se dan cuenta? Es aprender, o sea, el diálogo, es fundamental eso, ¿no? Yo eso se los digo a las parejas cuando dicen allá en el momento del matrimonio, yo te acepto. ¿Qué significa eso de te acepto? Acepto tu historia personal, acepto tu presente, acepto tu pasado, acepto tu futuro. Pero como nosotros en las peleas nos gusta revolver todo, el pasado no es pasado, ¿no? El man se conoció con la señorita esta en el colegio,
pero el man no era el novio de esta señorita, era el novio de otra, y ella siempre vivió tragada del man, hasta que finalmente el man que andaba con Paola dejó a Paola y se puso de novio con esta, y entonces fueron a la universidad los dos, se casaron, ya pasaron 10 años, llevan 15 años de matrimonio, y finalmente llega un día después de 15 años de matrimonio, este man cansado del trabajo, y la esposa le dice: mi amor, vaya y me trae un frasquito de aceite que es que se acabó, a ver si hacemos un poquito de arroz. Y el man: pero considéreme, yo llegué cansado, mira que es que yo vengo trabajando y tal. Y la vieja se enraona y le dice: ah, no fuera la Paola esa, ¿no? Paola desde el colegio, ¿no? O sea, quién sabe si a la Paola la mató el COVID y usted todavía recordando y recordando y recordando, o sea, metiendo cada vez que hay un problema el pasado, las cosas de hace 15, 20 años. O sea, esas cosas hay que madurarlas, mis queridos amigos. La diferencia es una condición para el encuentro. La diferencia no es un obstáculo, es una condición para el encuentro. Solo cuando el otro es verdaderamente distinto puede haber una relación auténtica. Pretender una uniformidad rompe la riqueza de la vida familiar. Piensen ustedes en lo distintas que son dos mujeres de la Biblia, Marta y María. Viven una relación con Jesús de una manera totalmente distinta y eran hermanas. Miren qué bonito eso. Maravilloso. Jesús llega y está María que se sienta a escuchar a Jesús, la vida contemplativa. Y Marta, que es como la mayoría de ustedes, mis queridas Martas, que llega uno a la casa y: padrecito, siéntese aquí en la sala, ya le frito unos huevos, ya le traigo un chocolate, padrecito, que a punta de gritos por allá de la cocina atendiéndolo a uno, le toca uno a veces irse a la cocina para poder medio dialogar. Tanto así que Marta se enrabona y le dice, porque ese es el problema de la vida activa, ¿no? Que nos llenamos tanto de trabajo que, pues, señor, pues es que no le importa que mi hermana me haya dejado sola con el oficio, la quejadera, ¿no? Y el Señor le dice: Marta, Marta, te afanas de muchas cosas y solo una es importante. María escogió la mejor parte. Qué interesante eso, ¿no? O sea, dos maneras distintas. No es que la una sirva y la otra no sirva, ¿no? Dice la palabra, decía San Agustín, reflexionando sobre la palabra, decía: con todo y lo diferentes que son vida activa y vida contemplativa, Marta y María son hermanas. La vida contemplativa y la vida activa son hermanas. Y decía el mismo San Agustín, reflexionando en eso, decía: en esta vida todos somos Marta, a todos nos toca trabajar. En la otra vida todos seremos María, de rodillas, escuchando a Jesús, contemplando en la eternidad. Los discípulos de Jesús tienen temperamentos distintos, pero son llamados a caminar juntos. La comunidad se construye en la diversidad. Por eso el conflicto es una oportunidad de crecimiento. El conflicto hace visibles las tensiones que ya existen, como les dije, y por eso hay muchas tipologías de respuesta al conflicto. Las familias responden de distintas maneras ante el conflicto, desde la imposición a veces, desde la evasión, como si los problemas no existieran, o la manera que les recomendamos siempre, que es el diálogo. Cada una de esas maneras, cada vez que escogemos una manera distinta de resolver los conflictos, pues eso tiene consecuencias en la relación. Piensen ustedes, por ejemplo, en el rey Herodes. Siente, le dicen los reyes magos que van a ser un niño y que ese niño va a ser el rey de Israel, y este siente miedo, y frente a ese miedo él responde con violencia, matando a una cantidad de niños. José, ante una situación que no comprende, no decide actuar impulsivamente, nuestro gran José, el esposo de la Virgen, sino que se abre al discernimiento, mostrando una respuesta madura. ¿Ven qué interesante? Ambos frente a una situación conflictiva, pero una respuesta totalmente distinta. El diálogo como camino de transformación. El diálogo es un camino que permite transformar el conflicto en crecimiento. No se trata solo de hablar, sino de escuchar, de comprender y reconocer lo que el otro quiere. El diálogo no elimina la diferencia, pero permite habitarla sin romper el vínculo. Yo lo que hago acá es escuchas de parejas en crisis todos los días.
Todos los días tiene una gente ahí. O sea, van y preguntan aquí en mi despacho que cuándo tiene el padre el quien va a atender una familia, que hasta dentro de 2 meses. No, eso es muy tarde. No se han matado en 25 años, no se van a matar en 2 meses, ¿no? Entonces esperen un poquito y ahí hablamos. Y cuando hablamos, siento a uno y después siento al otro. Nunca lo siento los dos al tiempo, porque es que las diferencias se convirtieron en un conflicto y en el conflicto gritamos. Y entonces como gritamos tanto ya no nos escuchamos, no somos capaces del diálogo. Entonces ¿yo qué hago? Siento a uno y le digo, ¿qué es lo que está pasando? Generalmente él siempre dice que el problema es ella, ¿no? Y después la escucho a ella y dice que el problema es él. Entonces cuando los reúno a los dos les digo, miren, si ustedes vienen a misa, el próximo domingo van a venir a misa de las 7 de la noche, que es aquí donde hago la misa de la familia, que es no le cabe gente a la iglesia porque todo el mundo anda buscando una respuesta a sus temas de familia. Yo les digo, cuando lleguen a la misa y el padre empieza a rezar yo confieso allá, el acto de contrición, cuando llegue el momento de decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, usted siente al lado de ella y le dice, por su culpa, por su culpa, por su gran culpa. Eso fue lo que me dijeron. Que el problema no es ninguno de ustedes, que el problema es el otro. ¿Ven qué interesante? Es importante asumir la culpa personal. Es importante mirar qué está pasando en mi vida. Y ya cuando uno le baja los ánimos, empieza uno a escuchar al otro. Y yo les digo a ellos, miren, aquí delante de mí están hablando de cosas por lo que en las casas pelean. Y aquí nadie está gritando. Aquí estamos diciendo las cosas, estamos intentando entender el mundo del otro. Y a veces estamos de acuerdo, solamente que estamos peleando por la misma realidad. Piensen ustedes en el camino de Emaús. En un diálogo Jesús transforma la manera de pensar, la manera de interpretar todo lo que pasó. Es en el diálogo. Dice Jesús cuando llega y se mete en la conversación de estos dos, ¿de qué venían conversando? ¿Se dan cuenta? Entrar en el diálogo. La comunidad apostólica, los hechos de los apóstoles, pues uno ve diferentes problemas y ellos se reúnen para discernir qué es lo que está pasando. Sexto punto grande de este bonito capítulo que nos han puesto a partir de la Pontificia Bolivariana para la diócesis de Soacha. Familia, cultura y diálogo intercultural. La familia no existe aislada, sino inmersa en una realidad cultural diversa y cambiante. Hoy conviven múltiples formas de pensar, de creer, de vivir, lo que introducen desafíos nuevos para la vida familiar. La pluralidad ya no es una excepción, sino el contexto en el que habitamos. En ese escenario, la familia está llamada no solo a conservar lo recibido, sino a aprender a dialogar con lo diferente sin perder la identidad. Sales de tu casa, la persona que está al frente, la familia que vive en el segundo piso, es una familia atea. Y la familia que vive en el primer piso, les escuchas música árabe porque ellos son Hare Krishna, no sé qué cosa, y entonces ellos otros son de una religión distinta, son budistas. Eso es lo del pan cotidiano de todos los días, sobre todo en las ciudades como en las que ustedes viven. Es decir, hay mucha pluralidad. El Papa Francisco recuerda que la realidad es superior a la idea, lo cual invita a no encerrarse en esquemas rígidos, sino a entrar en diálogo con lo que las personas realmente viven. La familia se convierte así en el primer espacio donde se aprende a evitar la diversidad sin romper la comunión. Es decir, pensamos, creemos distinto, pero no por eso no somos enemigos, para nada. El pueblo de Israel vive en medio de culturas distintas durante el exilio y en ese contexto aprende a mantenerse fiel sin dejar de habitar una realidad diferente. Todos alrededor comían marrano, ellos no. Todos alrededor tenían muchos dioses, ellos no. Y todo el mundo les decía, mire, es que si usted le enciende una velita a este Dios, ese Dios le va a hacer todo. Y Israel decía, no, Dios es uno solo. Pero nosotros somos artistas. Nosotros vemos que vamos allá al supermercado y entonces nosotros vemos en el supermercado que la vela de los 7 colores, de los 7 ángeles, de no sé qué cosa, y vamos a comprar esa vela a probar que es igual, uno no le está haciendo daño a nadie. ¿Se dan cuenta?
entra por esa mentalidad y va haciendo daño. Jesús entra en territorio extranjero y dialoga con una mujer pagana, una mujer cananea. O sea, ¿qué nos está enseñando con esa actitud Jesús? Que hay que tener apertura, que hay que romper los esquemas, que hay que generar encuentro. No, pero es que no está bien que un judío hable con una pagana. ¿Por qué no está bien? ¿Cuántas cosas, cuántos esquemas rompió el Papa Francisco? Es que eso no lo tiene que hacer un papa, y lo hacía. El diálogo con otros, el diálogo con el que es diferente. ¿Cuáles son ese tema tan grande? O sea, ¿qué es lo que entendemos cuando hablamos de diversidad cultural y pluralidad religiosa? La diversidad cultural y religiosa es una característica propia del mundo contemporáneo. Las personas ya no reciben una única visión de la realidad, sino múltiples propuestas, y eso nos invita a cuestionar, a comparar y a elegir. Esto puede enriquecer, pero también puede desorientar cuando no hay criterios claros. Decía el Papa Benedicto XVI, la fe no puede sostenerse solo por tradición. Necesita ser redescubierta como experiencia personal. Eso exige que la familia pase de transmitir costumbres a acompañar procesos. Pablo, el del Nuevo Testamento, Pablo, nuestro gran San Pablo, entra en el Areópago de Atenas y dialoga con una cultura que es totalmente distinta. Ya les estoy hablando eso también es una clave muy bonita en teología de la familia. El Señor Dios es uno solo, monoteísmo. Y como es uno solo, lo amarás con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es el principio del monoteísmo, un solo Dios, un solo amor. Y ese principio del monoteísmo es el principio de la monogamia. Interesante, ¿no? Un solo Dios y a ese Dios le doy todo mi corazón. Una sola mujer y a esa mujer le doy todo mi corazón. Politeísmo, muchos dioses, va unido a la poligamia, muchas mujeres, pero ahí está el corazón dividido y a nadie le gusta eso. Porque si usted esta noche se acuesta al lado de su mujer o de su esposo que no estuvo en esta charla, haga la prueba y me dice después, y me escribe al chat y me dice, padre, tenía razón. Usted llega y se acuesta al lado de su esposo, de su esposa y le dice, mi amor, te amo con una parte de mi corazón. El man o la señora le va a responder, ¿y la otra parte qué, belleza? O a mí me ama con todo el corazón o no me ama. Qué interesante. O sea, Dios pide ser absoluto. Y por eso no se entiende. Miren, en el momento, Salomón pidió la sabiduría, pero Salomón se volvió tan sabio que se olvidó de Dios. Entonces él empezó a hacer muchos pactos, un hombre político con muchas mujeres, y por las muchas mujeres, por la poligamia, esas mujeres lo llevaron a muchos dioses, politeísmo, y ahí se perdió todo lo que Salomón tenía. Una cosa que terminó bien que empezó bien y terminó muy mal. Entonces, ¿qué hizo Pablo allá en el Areópago? Ya te cierro el paréntesis de esa clave de teología. San Pablo va al Areópago, que era el centro de Atenas, la filosofía. Tenían dioses por todos lados, el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de la fecundidad, la diosa del amor, muy parecido al supermercado que tenemos hoy en nuestro mundo, ¿no? Y llega San Pablo a un lugar donde hay un espacio donde no hay una figura de un dios, sino un letrero. Este es el espacio para el Dios desconocido. O sea, si se nos quedó un Dios por fuera, aquí se queda. Y San Pablo nos dijo, ay, no, es que yo vengo predicando a Cristo, yo no entro en esa vaina porque eso allá es idolatría, eso es politeísmo, ¿no? Entró en el politeísmo. Y en el centro del politeísmo se paró en ese altar y les dijo, de este Dios desconocido es el que yo les vengo a hablar. ¿Ven qué interesante? Entonces, aprender eso, aprender que podemos nosotros hablar con lo que es diferente y en ese mundo que es diferente proponer el evangelio, proponer nuestro estilo de familia inspirado en la Biblia, inspirado en la revelación. Naamán, el extranjero, descubre a Dios a través de un camino inesperado, mostrando que la experiencia de fe puede darse en contextos distintos. Venía con una lepra terrible y el profeta ni siquiera lo recibe y el profeta le manda la razón y le dice, bájese del caballo y báñese en el río. Aparentemente es una cosa muy sencilla, pero es que él era un tipo del ejército
Y entonces cuando uno es del ejército, llevan acá como todos los del ejército, todas las insignias y en ese momento su armadura y todo el cuento. ¿Qué le estaba diciendo el profeta? Quítese todo ese ropaje interior y quede en pelotico, porque es que en pelotico todos somos iguales, y bañes en el río. Y le digo, no, pero yo por esas gracias, en mi tierra hay ríos más buenos, ríos con aguas más limpias. Y el criado le dice a Naamán, si le hubiera puesto algo difícil, usted lo hubiera hecho. Le está poniendo algo, entre comillas, fácil. Despójese de todo ese orgullo, de su manera de pensar, y báñese. Y se bañó y fue curado. Retos del diálogo en la sociedad contemporánea. El diálogo hoy se va dificultando por la polarización. ¿Qué es eso de la polarización? Que usted o es de Petro o es de Uribe. Y si en la casa el uno es de Petro y el otro es de Uribe, conflicto todos los días. Terrible eso. Polarización. Esa manera de pensar de blanco y negro hace perder la escala de grises, la rapidez de las opiniones y la tendencia a descalificar lo diferente. Entonces tenemos siempre la mentalidad, ¿no? Usted es uribista, usted es paraco, usted es de Petro, usted es guerrillero. Eso es el mundo en el que vivimos. Y eso es lo que se vive en todas las familias. ¿Cómo ilumina la fe esa realidad? Dialogar no es simplemente hablar, es aprender a escuchar, a comprender, a respetar. Cuando hagamos eso, cuando salgamos de nuestros puntos rígidos, seremos capaces de construir mejores líderes. El Papa Francisco decía, el diálogo perseverante y valiente no hace noticia como los desencuentros. ¿Qué es lo que se publica? Las peleas. Los diálogos no tienen propaganda, no tienen fama, pero es el único camino real para construir la convivencia. La familia es el primer lugar donde se aprende ese estilo de dialogar. Los hermanos de José, volvemos al Antiguo Testamento, no logran dialogar en sus tensiones y terminan vendiéndolo al pobre José, mostrando cómo la falta de diálogo rompe los vínculos. ¿Qué les hubiera costado decir? Pero ¿por qué mi papá lo quiere más a usted? ¿Y el otro qué culpa tenía? Pero lo terminaron vendiendo a su propio hermano. La falta de diálogo rompió el vínculo fraternal. Abigail interviene con sabiduría para evitar un conflicto violento entre David. Eso es una parte del Antiguo Testamento muy poco conocido, vale la pena leerlo, mostrando cómo una palabra oportuna puede transformar una situación. Hablo de una cosita importante que es el discernimiento frente a las nuevas propuestas culturales. Frente a la diversidad, la familia tiene que aprender a discernir. No se trata de aceptar todo sin criterio ni de rechazar todo por miedo, sino de reconocer lo que construye y lo que desorienta. Enseñaba San Juan Pablo II. La libertad no consiste en hacer cualquier cosa, sino en elegir el bien. Este discernimiento requiere acompañamiento, diálogo y formación interior. Salomón, al comienzo de su vida, pide la sabiduría para saber discernir entre el bien y el mal. Qué bonito eso. Reconociendo que no basta con tener poder, sino que se necesita claridad interior. Jesús en el desierto discierne y rechaza las propuestas que parecían buenas, pero venían del maligno y podían desviar su misión, mostrando que no todo lo atractivo es verdadero. También es una clave de pastoral familiar. Cuando Jesús sintió hambre, el diablo le ofreció el pan. Qué interesante, ¿no? Cuando usted tiene problemas en su matrimonio y empieza su mujer a decirle que usted es un viejo barrigón descuidado, que haga deporte, usted llega a la oficina y la secretaria le dice, uy, jefecito, pero qué barriga tan sexy. Ay, padre, pero es que mi esposa no se fija en lo que yo soy. En cambio, hay una secretaria que hay que... Sí, el diablo sabe qué ofrecer y en el momento en que ofrecer. Cuando usted siente hambre, el diablo le ofrece el pan. No le ofrece el pan, le ofrece la piedra, la tentación de convertir la piedra en pan. ¿Se dan cuenta? Por eso hay que saber discernir. Bueno, séptimo punto, ya casi llegamos a nuestro trabajo, ya podré escucharlos, podremos compartir ya otras voces y podremos también interactuar un poquito en lo que las preguntas que de todo esto hayan surgido.
Yo voy muy catedrático en este momento, pero ya llegará el momento de compartir, porque si hablamos nos perdemos en otras cosas y no llegamos al final. Fe, libertad y maduración personal. La fe forma parte del proceso de maduración de la persona y no puede entenderse como algo estático o impuesto. Así como la identidad se construye a lo largo de la vida, también la experiencia de fe atraviesa procesos de crecimiento, crisis, cuestionamiento, renovación. La familia tiene un papel fundamental en este camino, no solo por la transmisión de creencias, sino por la forma como acompaña la libertad de cada persona en su búsqueda de sentido. Es de las frases hermosas del Papa Benedicto XVI. No se comienza a ser cristiano por una idea, sino por un encuentro. Esto implica que la fe no puede sostenerse únicamente por costumbre, sino que se necesita ser asumida personalmente. Recordemos a Samuel, ya les hablé de él. Él escucha una voz que no conoce. Para entender qué voz le hablaba, necesitaba tiempo de acompañamiento de parte del sacerdote para descubrir que era Dios el que lo estaba llamando. Piensen ustedes en esas lecturas de estos días, donde hay un etíope, un eunuco. Esa lectura es demasiado hermosa también, porque piensen ustedes lo hermoso de la familia, la fecundidad, y este pobre era un eunuco, o sea, lo castraron, porque era un alto funcionario que estaba con una reina, y entonces la mentalidad era esa. Si ponemos al lado de la reina un tipo, por ahí apuesto, se corre el peligro de que este man manche la sangre real y entonces la reina se involucra. Entonces todos los que estaban al lado de la reina los castraban. Esa era una cosa que era un privilegio estar al lado de la reina, pero a costa de la fecundidad, a costa de la vida, era una cosa demasiado difícil. Dice la palabra de Dios que ese eunuco iba en la carroza y el diácono Felipe va y sale corriendo y va y le pregunta, ¿entiende lo que está leyendo? Y dice la palabra de Dios, estaba leyendo los cánticos del siervo sufriente como cordero llevado al matadero sin que hable, o sea, la tragedia de un inocente. Y el hombre estaba cuestionadísimo con eso y Felipe le explica, le dice, pero ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y él lo explica todo y dice, es que se trata de Jesús y le cuenta toda la historia y el eunuco reconoce que esa es su propia vida, que su vida puede tener fruto aun cuando lo habían mutilado. Y dice, bautíceme, ven qué interesante, la importancia de saber escuchar y entrar en la vida del otro. La fe nace en el acompañamiento, en compartir las dudas de los otros, en compartir lo que al otro le pasa. La fe heredada es un paso, pero tenemos que dar ese paso a la fe asumida. La fe suele recibirse en el entorno familiar, pero necesita asumirse personalmente para adquirir profundidad. Ese paso implica un proceso en el que la persona se apropia de lo recibido, lo cuestiona y lo integra en su propia vida. San Juan Pablo II. La fe crece cuando es acogida libremente y vivida como respuesta, no como imposición. O sea, usted entiende que su alegría como papá no es cuando usted los obligó a ir a misa y les tocó ir a misa. Esa es una parte. Pero qué bonito el día que usted se levante y sean los muchachos que digan, papá, mamá, vamos para misa. En ese momento ya no es imposición, en ese momento ya es convicción. Todo es un proceso. Sin lo uno no está lo otro tampoco. Por eso es importante ayudarse en los dos procesos. El Papa Francisco recuerda, la duda forma parte del camino de crecimiento y no debe ser reprimida sino acompañada. Las crisis de fe no son necesariamente un signo de pérdida, sino puede ser un momento de búsqueda y de profundización. María y José buscan angustiados a Jesús sin comprender lo que pasa cuando se les perdió. Cada vez que tengan ustedes un conflicto en la vida por el tema de los hijos, cada vez que estos hijos anden en caminos que no son o lo que sea, sean misericordiosos con ustedes mismos y digan, oiga, si al hombre más santo de todos los tiempos, San José, y a la mujer inmaculada, sin pecado, a la llena de gracia, se les pierde el hijo, ¿qué se puede esperar del resto de la humanidad? Yo no sé si los habían pensado así, pero al menos les digo, sean al menos misericordiosos con ustedes mismos. Las dificultades pueden llegar a cualquier familia. Interesante.
La libertad como condición de la fe. La fe para ser auténtica necesita libertad, no puede imponerse, ni sostenerse únicamente por la presión externa. La persona necesita la posibilidad de elegir, de buscar, de responder de manera consciente. Como insiste el Concilio Vaticano II, la verdad no se impone sino por la fuerza de la misma verdad que se abre paso en la mente y en el corazón. Jesús encuentra al joven rico y le propone un camino, pero lo deja ir cuando el man dice, no, yo no quiero eso. Hizo cara amarga y se fue. La fe no se impone. En la cruz uno de los malhechores reconoce a Jesús libremente, pero el otro no. La respuesta de fe es personal, ¿se dan cuenta? O sea, no se le puede obligar a otro. La experiencia de sentido en la vida cristiana. La fe cristiana no se reduce a normas o prácticas, sino que ofrece una experiencia de sentido que ilumina la vida. Cuando se vive como relación, no solo como obligación, acompaña a la persona en todas sus etapas. Papa Francisco, Amor y Letizia, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio llena el corazón, mostrando que la fe no es carga, sino plenitud. María Magdalena pasa del dolor y la confusión al reconocimiento cuando Jesús la llama por su nombre. La fe transforma su tristeza en una misión grande. El carcelero de Filipos en medio de la crisis descubre una manera nueva de vivir cuando acoge el mensaje. La fe le da sentido a su historia. Aquí viene este tema que me gusta mucho, porque todo esto parece que nos asusta, pero bueno, yo solamente les cuento una historia un poquito personal, la familia como minoría creativa. Cuando hablaban del espacio creativo, la familia, pues esto toca directamente a un estudio que yo hice al final de mi carrera, se llama así la tesis, se llama Minorías Creativas en Joseph Ratzinger, las familias fermento de la iglesia. ¿Qué es eso de las minorías creativas? Se los cuento así por encimita. Cuando tengan un tiempito, busquen un artículo en internet que es como la profecía del Papa Benedicto XVI, cuando era un sacerdote muy joven. Él decía, con el tiempo la iglesia se va a volver pequeña. Lo decía antes del Concilio Vaticano II. Decía, llegarán tiempos en los que no tendremos la gente para llenar los espacios que en otro tiempo construimos. La iglesia se volverá pequeñita y en esa pequeñez tendremos la posibilidad de dar un gran testimonio de verdad. Qué interesante, ¿no? O sea, después cuando estaba terminando su pontificado, venía de un viaje de República Checa, ya habían pasado por lo menos unos 60 años. Y le preguntan al Papa, ¿dónde está el futuro de la iglesia? Dice, el futuro de la iglesia está en las minorías creativas. Pequeñas comunidades donde se vivan los valores del Evangelio. Y eso ahí, sí, Claudita, la profecía olvidada de Benedicto XVI, así aparece en internet, es un texto demasiado hermoso. Y entonces lo que yo hice fue tomar ese pensamiento y decir qué era lo que quería pensar el Papa, es decir, y cogí toda la teología del Papa Benedicto, siendo cardenal Joseph Ratzinger, es una cosa demasiado hermosa, y lo plasmé ahí en minorías creativas, es decir, un grupo de personas capaces de transformar la sociedad desde dentro, como cuando precisamente por eso el Papa escogió el nombre de Benedicto, porque lo que hizo Benito, el famoso Benito, que ahora todos andamos con las manillas de Benito, es eso, ¿no? ¿Qué hizo San Benito, Benedicto? Pues hizo conventos y en esas pequeñas comunidades logró transformar todo un imperio que estaba llevado de las malas costumbres, y a través de los conventos, minorías creativas, cambió toda la realidad. El contexto actual, caracterizado por la pluralidad cultural y la pérdida de referentes homogéneos, la familia ya no puede sostener su identidad únicamente por inercia social o tradición. Se hace necesario comprenderla como una minoría creativa, es decir, un espacio pequeño pero significativo, capaz de generar sentido en medio de una cultura fragmentada. Este concepto, desarrollado por Joseph Ratzinger, no hace referencia a un grupo que se aísla, sino a una comunidad que desde su coherencia de vida es capaz de ofrecer una respuesta significativa. No se trata de imponerse ni de resistir de manera defensiva, sino de vivir con tal autenticidad
que se convierta en luz para todos. Recuerda el Papa Francisco, los cristianos no estamos llamados a ser una élite, sino fermento, lo que implica una presencia humilde pero transformadora dentro de la realidad. La sociedad contemporánea ya no se organiza en torno a una única visión cultural y religiosa. Para nada. La fe ha dejado de ser un presupuesto compartido y se ha convertido en una opción personal. Esto implica que la familia no puede depender de lo que todos hacen, sino que necesita asumir una propia identidad. El cristianismo en nuestro tiempo está llamado a vivir no desde la cantidad, sino desde la calidad del testimonio, decía el Papa Benedicto. La familia creativa no se limita a repetir normas, sino que genera sentido desde lo que vive. Los valores no se transmiten como ideas, sino como experiencias encarnadas que permiten comprender por qué vale la pena vivir de determinada manera. Ser una minoría creativa implica tener una identidad clara, sin cerrarse a la diferencia. La familia está llamada a sostener sus convicciones y al mismo tiempo a relacionarse con otros de manera abierta y respetuosa. El testimonio se convierte en una forma fundamental de comunicación. La familia, entendida como minoría creativa, tiene un papel fundamental en la construcción de la paz, no desde grandes discursos, sino desde la vida cotidiana, donde se aprende a convivir, a respetar y a perdonar y a dialogar. Bueno, ahora sí, vamos al punto 9, que es el taller de aplicación. Bueno, de pronto voy a mirar aquí un poquito el chat, porque veo que me estaban escribiendo, pero yo estaba como demasiado concentrado y por andar haciendo una cosa no miraba la otra. Entonces, bueno, dejo de compartir aquí y vuelvo grande esta pantalla. Bueno, ya parece que lo logré. Entonces, los que tengan por ahí su camarita, enciéndanla. Yo ya abro el chat y miro a ver qué era lo que estaban escribiendo, si al taller del orfebre, nombre de la obra, gracias, Benedicto XVI, sí. Me disculpo con todos, debo proclamar a las 5 en la parroquia de San Ignacio. Mil gracias, Virgen Santísima. Si usted no va, eso se acaba la iglesia. Aquí también tenía que proclamar. Bueno, les contaba eso de las minorías creativas, es una cosa bien bonita. El Papa dice, bueno, en el tiempo de Jesús pasaba lo mismo. Había gente que quería vivir la fe, mejor dicho, arraigada, eran los fariseos. Pero esos fariseos vivían tanto la fe encerrados en ellos mismos que no eran levadura, no eran luz para nadie. Estaban los otros que eran los que quisieron acomodarse al mundo. Entonces eran los saduceos. Dijeron, no, si no llega a las buenas, toca a las malas. Y se volvieron guerrilleros. Se volvieron del mundo. ¿Se dan cuenta? O sea, los dos extremos son malos. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que desde dentro nosotros no nos encerremos, seamos distintos a todos, sino que seamos una familia que vive en unas realidades distintas y desde esa realidad podemos transformar lo demás. Diálogo necesitamos, la familia tiene que enseñar a dialogar. Paz necesitamos, la familia necesita aprender a hacer las paces. Por eso, lamentablemente, pues a veces muchos de mis colegas psicólogos caen en la tentación de mirar a la persona en una forma individual y se olvidan del contexto, es decir, un problema matrimonial, pero es que usted ya es grande, usted tiene sus hijos grandes, ¿qué lo amarra a ese tipo? ¿Qué la amarra a esa tipa? Y se pierde lo que les decía, el peso específico del matrimonio. ¿Listo? Yo creo que el caso no lo tienen ustedes, entonces yo se los voy a leer para que todos tengan una idea y compartimos las preguntas acá en este espacio, que es como el espacio ya de poder, ya que no sea solamente de aquí para allá, sino que también sea de allá para acá, poderlos escuchar, conocer al menos a algunos de ustedes. El siguiente ejercicio busca llevar a la vida concreta los elementos desarrollados a lo largo de esta reflexión que hemos compartido. No se trata únicamente de comprender conceptos, sino de aprender a leer la realidad familiar desde una mirada integral, reconociendo procesos, tensiones y posibilidades. Va el caso, escúchenlo. Si tienen que ir anotando, van escribiendo, van haciendo ideas. La memoria es la facultad del olvido, entonces pues entre más tengamos ahí como
capacidad de escribir pues mucho mejor. Me alegra ver acá a Diana Libet Flores, a Félix, a Nancy, a José Wilson. Qué interesante que estén ahí pues muy atentos porque veo a José Wilson acá también con la pareja, con María Esther, qué chévere. Esta se estaba escondiendo, ¿no? Pero bueno, creo que algunos de ustedes, bueno, de pronto en los encuentros regionales me parecen unos rostros conocidos. Bueno, ahorita hablaremos de eso. El espacio reservado cada fin de semana para asistir a la ceremonia religiosa no era considerado como una costumbre, por el contrario, hacía parte de la identidad y la cultura religiosa de la familia. La familia había sembrado valores y principios cristianos en el seno del hogar en cada uno de sus integrantes, de tal modo que la participación de las ceremonias religiosas, así como la colaboración con las actividades de la iglesia, hacían parte de la identidad del hogar. Los jefes del hogar habían comenzado a notar cierta displicencia de Daniela, la hija mayor, en cuanto a la participación dominical en la Eucaristía. Llevaba 2 domingos que no asistía y la excusa era el estudio y los compromisos académicos de fin de semestre. Pero Andrés, uno de los primos, había notado nuevas amistades en su prima y en una conversación Daniela expresó que había conocido a unos jóvenes en la universidad y que le habían invitado a participar en una experiencia budista y que estaba encantada con esa propuesta cultural y no extrañaba su antigua concepción religiosa. En una reunión familiar, Daniela invitó a sus nuevos compañeros y ellos compartieron su experiencia religiosa. Comentaron la manera de comunicarse con la naturaleza, los principios del budismo y la paz que sentían sus corazones por pertenecer a esa cultura. En una oportunidad, Daniela les comentó a sus papás que no volvería a la iglesia, que se había cansado de esa propuesta religiosa, que no le encontraba sentido ir cada domingo y por el contrario quería seguir participando de la nueva corriente. En una reunión de familias en la iglesia, doña Marta expuso el caso y la persona encargada le dijo que había que tratar con mucho tacto esa situación, que los jóvenes eran de impulsos y de probar nuevas experiencias, que lo mejor era averiguar en qué consistía el budismo para poder entablar una conversación seria y no de carácter descalificativo hacia otras creencias. Daniela cada vez se alejaba más de sus creencias cristianas y por el contrario descalificaba todo lo que antiguamente amó y siguió de corazón. Ahora todo le parecía sin sentido. Daniela invitó a su primo Andrés con la intención que conociera los principios del budismo y luego decidiera dónde quería estar realmente, que él solamente sabía de cristianismo y se estaba perdiendo una verdadera experiencia de vida. Andrés accedió y luego de acompañarle en varias oportunidades, reconoció lo valioso de la experiencia, la fundamentación de los valores y principios que ellos tenían, pero le dejó claro que él seguiría siendo cristiano y no cambiaría su Eucaristía dominical, ante lo cual Daniela se disgustó y optó por no volverle a hablar. Doña María, la abuela de Daniela, se enteró del comportamiento de su nieta, le llamó fuertemente la atención y le dijo que no fuera ignorante, que Dios era uno solo y que no podía estar cambiando de religión cada vez que conociera nuevas personas y que debía madurar. Doña Marta cada vez hablaba más con su hija y leía sobre el budismo para entablar una conversación adecuada. El espacio de familia no se alteró, sino por el contrario, hubo curiosamente más unión entre mamá e hija y lograron intercambiar ideas al respecto y hacer las debidas valoraciones acerca del tema. Incluso Daniela volvió algunos domingos a acompañar a su mamá a su antigua iglesia, pero sin dejar de asistir a su nueva comunidad y cada vez era más crítica ante algunas posiciones del cristianismo. Les pregunto, ahí hay varios personajes, ¿no? Sacaron hasta la abuela, y sí, literalmente hablando. Entonces, primera pregunta que nos propone el taller, si alguno la quiere responder, pues con confianza lo hace.
¿Cómo valorar la actitud de la mamá de Daniela? No de la abuela, la mamá. ¿Qué dicen ustedes? Alguien que voluntariamente dice, yo quiero hablar, y le enciende el micrófono y lo hace. Doña Nancy tiene el micrófono apagado. Buenas tardes para todos. Pienso que la mamá es un poquito condescendiente y lleva a Daniela con paciencia mientras ella le va discerniendo qué es realmente el budismo, qué es realmente esa otra corriente, pero no es de pronto brusca con ella, de pronto discriminarla en ese momento, sino que le tiene un poquito más de paciencia mientras investigan bien qué es lo que está pasando con ella. Gracias. Le diste al 10 porque es eso, ¿no? Las mamás siempre son mamás. Y creatividad es eso, no ponerse uno a pelear, sino interesarse por el mundo. Yo en estos días estaba haciendo escuelas de padres y les decía a los papás de los niños, es que si usted lo ve en el celular, dice, apaga eso que vamos a comer. Entró en reversa. Una verdadera mamá que ha ido a escuelas de padres con este reverendo, no le va a hacer eso al niño, le va a decir, ¿qué estás viendo? Tal cosa. ¿Cuánto te falta para ver eso? ¿Cuánto falta para terminar el video? 3 minutos. En 3 minutos apaga y nos vamos a dar cuenta. Pedagogía. Las mamás, y esta mamá, como nos lo dice acá Nancy, logró hacer la tarea como Dios manda. Segunda pregunta. La actitud de Daniela para con su primo Andrés, ¿cómo se puede entender? Acuérdense que lo llevó y el man fue buena gente y tal, y conoció, pero le dijo, yo no me quedo allá, yo me devuelvo. Y la otra se la agarró y lo dejó de hablar. Es cómo entender esa actitud. Lady Sánchez. Lady. Padre, buenas tardes. Y a todos los compañeros. Bueno, yo creo que esa actitud es interesante en el sentido de que nosotros como familia nos abramos en el buen sentido de la palabra a esa experiencia que la otra persona quiere que tengamos o que investiguemos sin tener que estar de pronto como juzgándolo, sino pudiendo tener como ese criterio para decirle de pronto, no me gusta, no estoy de acuerdo, o mira que de pronto esa corriente te está llevando por tal lado. Creo que esa actitud del primo de ir es generosa, es paciente también, y es poder decirle con convicción a esa persona, no me gustó esa experiencia, ¿sí? Gracias, Lady. Y ahora la pregunta ¿estamos de acuerdo con lo del primo? Ahora la pregunta es la actitud de Daniela hacia el primo. Él lo está chantajeando, padre, lo está chantajeando y de pronto obligando a algo que él no quiere, es salirse de su contexto de valores que le han enseñado en casa. Gracias. Efectivamente, o sea, ella de alguna manera no quería estar sola en su idea y te digo, ya con 2 somos mayoría, y el otro le dijo que no se acomoda a sus ideas y Caín mató a Abel. Entonces le dejó de hablar, ¿no? Pero eso de dejarse de hablar no es solamente de Daniel al primo, ¿no? Eso de dejarse de hablar es también cuando hay la guerra muda ya en la casa, que entonces no le hablo y no me habla y todo lo demás, ¿no? Cambiamos tan fácilmente nuestras creencias, tradiciones y principios religiosos. ¿Qué dicen ustedes? Claudia Sierra tiene la manita levantada. Yo quería hablar del anterior. En Sí. este caso, pues es un proceso de imposición, ¿no? Muchas veces nosotros en medio de lo que vivimos, ya sea por las edades o lo que como dice, esas experiencias nuevas que tenemos, a veces queremos compartirla, pero cuando no lo logramos, a veces hacemos como una imposición, ¿no? Imponemos a los demás y pues eso es lo que noté al inicio con la prima a su primo. En este caso fue como imponerle a él a que acudiera y pues se pone como un poco enojada por la respuesta que obtuvo de él. ¿Listo? Y ahorita pues me puedes volver a repetir la siguiente pregunta, padre. Cambiamos tan fácilmente nuestras creencias, tradiciones y principios religiosos.
cuando no conocemos, Padre. A veces cuando vemos las cosas, de pronto vemos como dice, lo superficial y no nos adentramos al fondo. Puede que sí, a veces nos cuesta mucho entender. Y ahorita muchas veces el tema de ideología, pensamiento o algún atractivo nos causa y a veces podemos renunciar o a veces abandonar o dejar a un lado eso e inclinarnos más ahí. Como dirían algunos, a veces donde me siento bien, me quedo. Es como la respuesta a la que le puedo atinar. Gracias. Gracias, Claudia. Yo voy a ir un poquito, yo sé que hay muchos con la manita levantadas, pero vamos a hacer otra pregunta para poder avanzar y darles como una iluminación del caso en diferentes aspectos. Escuchen la pregunta y le apostamos a la respuesta. ¿Por qué Andrés pudo mantenerse firme en sus convicciones a pesar de valorar positivamente la nueva cultura budista? Acuérdense que él fue y miró y dijo, chévere, el respeto a la naturaleza y todo esto, pero no es lo mío. Les vuelvo a repetir, ¿por qué Andrés pudo mantenerse firme en sus convicciones a pesar de valorar positivamente la nueva cultura budista? Buenas tardes, padre. Hola, Wilmer. Pues igual, básicamente siento que va a la misma respuesta anterior, ¿sí? O sea, cuando uno ve o escucha algo referente, digamos, a la religión o otra cosa que uno va aprendiendo por aparte, digamos, de las otras religiones, si uno no es crítico con uno mismo y uno no investiga, uno se deja creer. Eso es como la cuestión de la política, ¿sí? O sea, pueden decir que es que pasa esto, pero si uno se deja creer de medios o entonces si uno no investiga, entonces obvio que va uno a estar ahí o sea, como en esa contradicción, ¿sí? Eso de aquí para allá. Entonces, lo mismo pasa con la religión. Yo siempre he creído que, y me ha pasado porque yo tengo familia que se ha pasado al cristianismo. Entonces, yo siempre he dicho, cuando yo piense cambiar, lo voy a hacer es en mi iglesia y en la fe que me han dado mis padres. Entonces, igual yo sigo creyendo mucho pues en mi iglesia y eso es lo que uno le vale. Sí, si uno tiene que investigar y tiene también que tener como como esos pilares y hacerlo todo con la misma, sí, o sea, como, Gracias. sí, señor. Cristo ha resucitado. Mire ahí la insignia. Muy bien. Última pregunta. ¿Podemos decir que en el hogar de Daniela hubo espacio para el diálogo y la construcción de sociedad? ¿Podemos decir que en el hogar de Daniela hubo espacio para el diálogo y construcción de sociedad? ¿Qué dicen ustedes? No se queden con la pelea de la abuela, ¿no? También miren a la mamá, que la mamá intentó dialogar, que este muchacho, el primo, también fue, o sea... Yo creo que sí, padre, totalmente. Sí, claro que hubo espacio para esa construcción de sociedad, porque pues la mamá al principio no atacó a Daniela, fue muy inteligente, a pesar de que su abuelita, la mamá, me imagino que era la mamá de María, era la mamá de Marta, me imagino, a pesar que la mamá chocó con el cuento, pero pues, y fíjense que Andrés el primo, yo voy, miro cómo es la vuelta, pero no me gustó, pero tampoco en ningún momento persuadieron a Daniela para que dejara su nueva corriente y se volviera a la que desde casa, desde su hogar le habían inculcado. Hubo una tolerancia y hubo un respeto. Gracias, Laurita. Bueno, voy a leer un poquito lo del chat. Gracias, Adriana, por lo que estás diciendo acá. Qué hermosa charla. A la luz de la palabra de Dios todo se comprende mejor. Gracias que lo hayas entendido así, porque a uno se le olvida el resto, pero la palabra de Dios tiene la fuerza de recordarle unas cosas. Es la forma y la estrategia para ojitos de corazón. Muy gracias. Feliz y bendecida tarde, soy proclamadora. Otra que tiene que irse, no, vamos a quitar la misa de 5. Las creencias se cambian en ocasiones, lamentablemente, por conveniencia, por ignorancia y por moda. Totalmente de acuerdo. Antonio, qué chévere verlo, hermano. Antonio es del grupo de la regional. Andrés. Sí, mi padre, buenas tardes. Pues yo digo que uno debe tomar diferentes conceptos y quedarse con lo que verdaderamente lo edifica a uno, porque cada concepto tiene cosas buenas.
Entonces uno debe de quedarse con lo que verdaderamente lo edifica y no con lo que lo separa de las cosas que uno ya tiene como raíces en la vida, ¿no? Sí, o sea, uno tiene que, o sea, uno no puede renunciar a su identidad, es decir, hay algo que a mí me Amén. identifica, hay cosas bonitas en ustedes, pero pues no podemos, como decía aquí nuestro amigo de Maús, al vaivén. Sí, porque todos aportaron su punto de vista y la chica siguió acompañando a sus padres, que no fue total, sí, efectivamente. Andrés pudo mantenerse en sus convicciones porque tenía clara su religión y sus creencias y no se dejó convencer. Los contenidos de esta fe son innegociables, aunque estemos en relación con el mundo y tantas creencias de filosofía, etcétera. Cristo en la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio nos guían para entrar en diálogo, pero no cambiar o reemplazar. Un abrazo a todos. O sea, es la justa tensión en no perder de vista lo fundamental. Una pequeña lectura psicológica de lo que pasó en ese caso. Daniela refleja lo que llamamos un proceso de construcción de la identidad. Busca apropiarse de su vida, explorar nuevas experiencias, encontrar sentido. Este proceso no debe interpretarse únicamente como ruptura, sino como una etapa propia del desarrollo personal en el que la persona necesita confrontar, cuestionarse y reelaborar lo recibido. Las reacciones de la familia evidencian esas dinámicas emocionales de las que les hablé. Miedo a la pérdida, necesidad de control, dificultad para aceptar la diferencia, en algunos casos apertura al diálogo. Cada miembro responde desde su historia y desde sus vínculos. Una lectura teológica. Desde la perspectiva teológica, que cuando Tatiana, ya se lo va a hacer. tu casa tenga la misma perspectiva de adoptar o de comprar. Ya lo silencio yo. Desde la perspectiva teológica, el caso puede comprender que la fe no puede imponerse, sino que tiene que ser asumida libremente. La experiencia religiosa no se reduce a una práctica heredada, sino que requiere ser descubierta como experiencia personal, lo que les decía en la charla. La actitud de la mamá refleja una comprensión más evangélica, no descalifica, no rompe el vínculo, sino que dialoga y acompaña. En este sentido, la fe se propone y se testimonia, no se impone. Qué bonito eso, ¿no? O sea, cuando hablo aquí de evangélico, no son los protestantes, evangélico es del evangelio, ¿no? Y cristianismo, el cristianismo somos nosotros, ¿no? Nos dejamos robar esa palabra. El evangelio es de nosotros y el cristianismo es una palabra, ya no son cristianos los budistas ni nada de eso, pero incluso todos entramos ahí en el cristianismo, ¿no? Bueno, mis queridos amigos, el último punto que les había colocado en las diapositivas, les voy a volver a compartir la pantalla. Tenemos el tiempo 10 minuticos apenas. Y regálenme un minuto a ver si el internet colabora. Sí, aquí estamos. Y estoy lleno de presentaciones porque toco una cosa, la otra, pero estamos aquí en el taller y estamos acá en síntesis y conclusiones. La familia alcanza su plenitud cuando integra el vínculo como alianza, la identidad como vocación y la contención como misericordia. ¿Qué les quiero decir con eso? Que la familia es donde se integran las dimensiones fundamentales de la persona. Desde la psicología reconocemos que la identidad es un proceso dinámico. Desde la teología decimos que la persona no solo se construye, sino que además es llamada, que no basta saber quién soy, sino el para qué vivo. Por eso es importante la psicología con la teología. En este sentido, la familia no solo forma identidades, sino que ayuda a despertar vocaciones. Como enseñaba Juan Pablo II, el ser humano no puede encontrarse plenamente sino en la entrega sincera de sí mismo. La familia es un espacio creativo para el diálogo. La familia está llamada a ser un espacio creativo, es decir, un lugar donde no solo se transmiten normas, sino donde se construye el sentido. La persona aprende a interpretar la vida, a darle significado a sus experiencias, a integrar las diferencias sin perder la identidad.
claves para la construcción de la paz desde la vida familiar. La paz no se construye en grandes escenarios sociales, sino en la vida cotidiana. Es en la familia donde se aprende a gestionar el conflicto, a respetar la diferencia y a sostener el vínculo. La paz no es ausencia del conflicto, sino la capacidad de transformarlo. Eso exige madurez, diálogo, apertura al otro. Había un profesor de filosofía que nos decía en Roma, así como decimos que se hizo la guerra, también se hace la paz. La paz no es una firma, y no, la paz es la construcción de la paz todos los días. Y por eso, bienaventurados los que trabajan por la paz, dice la palabra de Dios. Proyección pastoral, mis queridos amigos de la diócesis de Soacha. La familia está llamada a ser protagonista en la construcción de una sociedad más humana. Esto implica pasar del control al acompañamiento, de la imposición al discernimiento, de la rigidez a la integración. Acompañar es sostener el vínculo mientras el otro busca dudas cuando está creciendo en la incertidumbre. No se trata de perder la identidad, sino de vivirla de manera que pueda ser una propuesta interesante para la vida. El Papa Francisco enseñó los grandes criterios de la pastoral familiar: acompañar, discernir e integrar. La familia es el lugar donde el ser humano aprende no solo a vivir, sino a comprender su vida. Cuando logra integrar el vínculo en forma de alianza, les escribí ahí, la identidad como vocación y la contención como misericordia, se convierte en una verdadera escuela de humanidad y en un aporte decisivo para la construcción de la paz. Lo que intento decirles es que teología y psicología no son caminos separados. Aquí en la imagen grande está el dedo de la pintura allá en la Capilla Sixtina, el dedo de Adán. Tocar a Dios es solamente la cuestión de estirar el dedito, así a esa distancia estamos de Dios. Cuando hablamos en teología del vínculo, la teología responde siempre como alianza. Cuando hablamos en psicología de la identidad, la teología dice vocación. Y cuando hablamos en psicología de contención, la teología dice misericordia. Entonces, el último pensamiento se los dejo acá. La paz no se construye desde grandes discursos, sino desde familias que aprenden a amar, a dialogar y a permanecer, incluso en medio de la diferencia. Somos diferentes, pero somos parte de una misma familia. Entonces es importante eso, ténganlo siempre en sus corazones, y no sé si de pronto tenemos 5 minuticos de despedida o si de pronto hay alguna pregunta, pues aprovechemos estos minuticos. Dicen, así es, padre innegociable, un abrazo, padre. Ahí se ve la convivencia en medio de la diferencia. Buenas tardes, gracias por su tema, que nos va fortaleciendo poco a poco para valorar la herencia que llevamos de vivir una familia que construye un futuro mejor. Entonces, yo de nuevo agradezco a la universidad porque este camino que nos ofrecieron a la diócesis de Duitama ha ido recorriendo diferentes diócesis del país. Y a ustedes, mis queridos amigos de Soacha, felicitaciones, porque el padrecito que les llegó en la pastoral familiar es un buen tipo, tiene muchas cosas para aportar, viene de una experiencia de pastoral juvenil, y unir la pastoral juvenil a la pastoral del matrimonio es un reto demasiado interesante, porque a veces como que no hacemos el paso, como que la pastoral juvenil no termina en una vocación concreta, entonces toca meterle ganas a eso. Mil gracias. Entonces, Laurita, no sé si hay alguna indicación. Padrecito, agradecerle, pues esa es la idea, que las diócesis que ya han pasado por el proceso formativo también se vinculen. Les dejo a Diana Libet, padrecito, por si Diana Libet puede seguir contactándolo para las siguientes que ella pueda lograr. La idea es expandirla al nivel nacional. Dianita, prenda la cámara para que la conozcan. El próximo módulo va a estar... Ahí la tengo, Claudita. De Carolina Escalante, que ella estuvo de delegada en Tibú, ahora está en el Departamento de Familia en la Conferencia Episcopal, está colaborando allá. Ella es nuestra próxima conferencista, también de diócesis formada.
Agradecerle, Padrecito Elkin, Dios me lo puso en el camino, una excelente persona. Esperamos que nos pueda seguir recomendando con otras diócesis, sería muy interesante en Garagoa, por ejemplo. Entonces ahí le voy haciendo el espacio a Dianita para que vaya haciendo sus gestiones. Agradecerle, Padrecito, muchísimas gracias. Gracias a ti, Claudita, y felicitaciones y gracias por todo lo que lograste hacer en sentido de iglesia desde la universidad. Valoramos, apoyamos eso y esperamos que disfrutes mucho tiempo de todo este descanso merecido, acomodación a esa nueva vida. Necesitamos ministros extraordinarios de la comunidad. No, Padrecito, créame que seguiré siendo una laica comprometida. Y además que este obispo que nos llegó, excelente persona también. Sí, entonces aprovechar eso y cuenten conmigo, Dianita, pues bienvenida a esta misión. Muchas gracias, Padre Elkin. Con gusto. Se recibe algo grande. Por su tiempo, por toda la ruta académica que nos da una mirada no solamente para las personas que estamos al servicio, sino también en la misma formación con nuestros estudiantes. Varias cosas que señalaste el día de hoy son del ejercicio vigente con la comunidad universitaria, que precisamente es parte del propósito de nuestro humanismo cristiano en la UPB, y le agradezco infinitamente por todo este trabajo que nos ha puesto precisamente no solo a su diócesis, sino también a otras. Entonces, muchas gracias, Padre. Por supuesto, Claudita, que es autora, gestora de este proceso, me deja una tarea muy grande para este proceso, pero pues Claudita, Dios mediante, ahí va a estar acompañándonos en este proceso del cierre. Yo también de una vez les digo, ¿cierto? Porque ella es precisamente un pilar importante en esta construcción de formación en todos los territorios que así espero se pueda proyectar y se sigan proyectando en Colombia, Padre. Muchas gracias y un saludo especial a todo el equipo de trabajo. Gracias. Y aprovechar para invitarlos al próximo encuentro. Carito efectivamente está trabajando con el Padre Nelson en la conferencia y Carito estudió prácticamente, ella estaba terminando cuando yo llegué, nos conocimos allá en Roma y miren qué bonito, el obispo no envió a un sacerdote a formarse en pastoral familiar, envió a una psicóloga. Ella es psicóloga, si no estoy mal, y obviamente un laico, ¿no? Y ella estuvo al frente de la pastoral familiar de su diócesis, y en una diócesis que es totalmente compleja, donde hay conflictos, cantidad de problemas por movilidad, por todo. Entonces aprovechenla también, porque lo que les va a hablar va a ser de experiencia de vida, y esa muchachita enamora con su forma de hablar, con su acento, con todo. Entonces vale la pena que lo aprovechen. No sé si el padre Oyman nos acompañó. Gracias, mi padre. Sí, estuvo. Bueno, entonces gracias, padrecito, por estar ahí. A todos mil gracias y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe en todo este camino de la vocación al amor y que la paz de Dios descienda en sus hogares. Amén. Amén, Padre. Amén. Feliz día del pastor. Ay, gracias. Gracias a Dios por su vida y su ministerio. Amén, muchas gracias. Bonita tarde para Gracias todos. a Padre Elkin. Conferencias. Félix, muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Dios los bendiga a todos por esa vocación Gracias, Padre. para nosotros. Amén.